Bien, vamos a trabajar hoy día con este modelo. Este modelo se llama modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith. Bien, voy a poner textualmente una ley que se llama ley de la ventaja absoluta. Y a partir de ahí vamos a ir analizando. Si un país es más eficiente que otro en la producción de un bien, pero es menos eficiente en la producción de un segundo bien, los dos países pueden seguir ganando con el comercio siempre y cuando cada país se especialice en el bien que es más eficiente. Bien, esta es la ley de la ventaja absoluta. Aquí hay que destacar dos términos que son muy importantes en la economía. El término de eficiente y el término de la producción. Cuando decimos producción eficiente, nos estamos refiriendo a producir alcanzando los máximos niveles de producción, contando con una determinada cantidad de recursos productivos. A partir de ahí surge un concepto fundamental en economía que se llama la productividad. Entonces decimos, ¿qué es la productividad? Productividad significa producir más con los mismos recursos productivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que un agricultor tiene 1 hectárea de tierra. Con los recursos que tiene, pongamos que puede producir 5 quintales de arroz. Esa es la productividad, ¿no? Entonces, 1 hectárea de tierra produce 5 quintales de arroz. Ahora, si queremos ver si es más productivo, entonces, con la misma cantidad de tierra, entonces, con las mismas hectáreas, con 1 hectárea de tierra, vamos que produce 7 quintales de arroz. Eso es la productividad.
Productividad significa producir más con los mismos recursos. Y basado en esta teoría del MIT es la clave para influir en el comercio internacional. En términos generales, el MIT considera que el comercio está fundamentado en la producción y en la productividad, ¿verdad? Para diferenciarlo de la teoría mercantilista, que el comercio está en el comercio internacional y que la especialización está justamente en lograr tener un superávit de balanza comercial, es decir, está en la fase de circulación. Este superávit de balanza comercial va a contribuir, ¿verdad?, a una mayor acumulación de reservas de oro y plata, lo que va a significar una mayor expansión de la economía. Es decir, que el dinero justamente que proviene de las reservas de oro y plata son las determinantes, en este caso, de la actividad económica. Y para eso es fundamental tener una balanza comercial positiva. Eso es lo que decían los mercantilistas. Entonces, si un país tiene una balanza comercial positiva, obviamente que va a tener mejores niveles de, de acumulación de reservas de oro y plata, lo cual se va a traducir en una mayor producción y empleo. Entonces, miren que esto contrasta totalmente con el modelo que está planteando ahora Smith. En el caso del modelo de los mercantilistas, era de que el comercio solo beneficia a un determinado país y perjudica a otro, ¿no? Es decir, hay países que ganan y hay países que pierden con el comercio. Por eso decíamos que el comercio es un juego de suma cero, porque la ganancia de uno es la pérdida de otro. En mí no. En mí dice que si hay países que pierden con el comercio, pues simplemente deberían no intervenir en el comercio. Es decir, no podría ejercer alguna actividad económica que me genere pérdida. Y que por lo tanto, para que sea beneficioso el comercio, para que genere incentivos a los países a participar, todos deben ganar con el comercio. Ese es entonces un punto muy importante. La ganancia del comercio es para todos los países. Basado en eso es que el MIT plantea que el comercio es un juego de suma positivo, ¿sí? Dice, el comercio es un juego de suma positivo. ¿Qué significa? Que la ganancia de A es la ganancia de B. Si hay dos países A y B, si A gana, B también gana. Muy bien, entonces eso es un poco lo que vamos a analizar, ¿no? Como les decía, la clave está en la eficiencia y a partir de ahí es que el MIT plantea este esquema. Dice, si un país es más eficiente que otro en la producción de un bien, pero es menos eficiente en la producción de un segundo bien, los dos países pueden salir ganando con el comercio siempre y cuando cada país se especialice en el bien que es más eficiente. Supongamos que tengo aquí, vamos a poner aquí los bienes, ¿sí? Pongamos que tengo, que los bienes son el trigo y la tela. Vamos que aquí tengo dos países, Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Vamos que estas son horas necesarias para producir una unidad de bien. Entonces, pongamos que en Estados Unidos requiero una hora para producir una unidad de trigo, en el Reino Unido, en cambio, 6 horas. Pongamos que en el caso de la tela, Estados Unidos requiere de 4 horas para producir una yarda de tela y el Reino Unido requiere 2 horas para producir la misma yarda de tela, ¿no? La información que les aparece ahí en el cuadro
son horas necesarias para producir una unidad de bien. Si quieren pueden ponerle aquí para producir una unidad de bien, ¿no? Entonces, claramente vemos que Estados Unidos es más eficiente en la producción de trigo, porque solamente necesita de 1 hora para producir una unidad de trigo, mientras que el Reino Unido necesita 6 horas, necesita más tiempo. En consecuencia, es más productivo Estados Unidos en trigo. Ahora, si observamos, en el caso de la tela, ocurre lo contrario. Estados Unidos necesita de 4 horas, necesita más tiempo, mientras que el Reino Unido necesita solamente de 2 horas. Basado en esta ley de la ventaja absoluta, entonces Estados Unidos es más eficiente en trigo y el Reino Unido es más eficiente en tela. Ahora, esta eficiencia desde la perspectiva del comercio induce a dos cosas, ¿no? La primera es, obviamente, la especialización. ¿Sí? La especialización va a decir de que Estados Unidos dedíquese a trigo y el Reino Unido dedíquese a tela. Cuando hablamos de especialización, vamos a usar otra lámina. Cuando hablamos de especialización, nos referimos a que los recursos, vamos a que estos sean los recursos productivos. ¿Cuáles son los recursos? Son trabajo, tierra y capital. Dice, estos recursos preferentemente tienen que ser utilizados en el bien que es más eficiente. ¿Sí? Entonces, pongamos que aquí están los Estados Unidos, ¿ya? Y aquí están los bienes, trigo y tela. Y por acá está el Reino Unido, y aquí están los bienes, trigo y tela. Entonces dice, Estados Unidos es más eficiente en la producción de trigo porque requiere de menos horas. ¿Esto qué significa? Esto significa que Estados Unidos preferentemente se va a dedicar a la producción de trigo. Eso hace que la curva de posibilidades de producción, entonces, va a ser una curva que está sesgada directamente al trigo. Ahora, el Reino Unido, en cambio, lo contrario, es más eficiente en la producción de tela. Por lo tanto, la curva de posibilidades de producción es una curva que está sesgada hacia la tela. ¿Por qué está sesgada hacia la tela? Está sesgada porque es más eficiente para Reino Unido producir tela. Significa que los recursos fundamentalmente van a estar orientados a la producción de tela. Esto de la perspectiva de cada país y del mundo va a significar ganancias de acuerdo al modelo de Smith. ¿Por qué? Porque cuando se da la especialización y cuando se orientan los recursos a la producción del bien que es más eficiente, Estados Unidos entonces va a producir más trigo y por lo tanto van a haber excedentes de trigo. ¿Sí? Estos excedentes de trigo se van a exportar. Y esas exportaciones van a contribuir o van a permitir que este país pueda adquirir bienes en la que es menos competitivo, menos eficiente. En este caso, la tela. Entonces, va a exportar el trigo y va a importar la tela. ¿Sí? Le va a resultar mucho más ventajoso a Estados Unidos comprar la tela en un país donde la pueda conseguir a precios más bajos, pueda ser más barata que producirla localmente. Entonces, Estados Unidos va a tener
más de trigo y va a producir y va a tener más de tela. En el caso del Reino Unido, en cambio, como se va a especializar en tela, va a tener más excedentes de tela y por lo tanto va a exportar tela. A cambio de esto, va a importar los bienes que son menos eficientes, en este caso, el trigo, ¿no? Eso es lo que el MIN nos dice, ¿no? Si, por ejemplo, si lo vemos en la contextualización, por ejemplo, de Ecuador, ¿no? Quitamos Ecuador, nosotros tenemos trabajo, tenemos tierra y tenemos capital. Entonces, Ecuador puede producir café y Ecuador también podría producir celulares, ¿no? Por acá pongamos Japón. Japón también puede producir café y puede producir celulares. Y obviamente Japón también tiene trabajadores, Japón tiene tierra y también tiene capital. Entonces, Ecuador y Japón deben decidir producir qué bienes producir basado en la ley de la ventaja absoluta del mismo. Entonces, Ecuador tiene mano de obra abundante a menor precio. Ecuador tiene tierra, la tierra para la producción agrícola. Entonces, Ecuador tiene abundancia de tierra en relación a Japón. Japón también tiene tierra, pero la producción de tierra en Japón está más orientada a la instalación de las fábricas, a la instalación de las grandes empresas, mientras que la tierra, en el caso de Ecuador, está orientada básicamente a la producción agrícola. En capital, Ecuador tiene escasez de capital. Nosotros tenemos que importar maquinaria. En cambio, Japón tiene excedentes de capital. Japón exporta maquinaria. Entonces, Ecuador tiene diferencias en cuanto a la cantidad y tipo de recursos respecto a Japón. Si Ecuador se va a dedicar a producir café, entonces Ecuador va a producir una mayor cantidad de café o los niveles de productividad de café de Ecuador van a ser mayores a los niveles de productividad de café de Japón. ¿Por qué? Porque los recursos son abundantes en Ecuador para la producción de café, ¿sí? ¿Esto qué determina? Esto determina que Ecuador se va a especializar en café, ¿sí? Pero va a producir más café que celular. Entonces la curva de producción va a estar sesgada hacia el café. Lo contrario, en el caso de Japón, tiene mano de obra calificada, ¿no? La cantidad de técnicos, la cantidad de científicos, no técnicos, la cantidad de ingenieros en todo lo que es esta industria de electrodomésticos, etcétera, es mayor en Japón que Ecuador, ¿no? Si nosotros tenemos, qué sé yo, 5 técnicos especializados por cada 100 personas, por cada 1000 personas, los japoneses tienen 20 o 25 por cada 100 personas. Entonces, obviamente, Japón tiene una mayor calificación del recurso trabajo que justamente va a ser utilizado en la producción de bienes donde se va a necesitar más calificación de la mano de obra, ¿verdad? Entonces, Japón produce con ventaja celulares. Japón no tiene tierra para la producción agrícola y Japón tiene abundancia de capital. Entonces, ¿esto qué le va a permitir? Esto le va a permitir a Japón básicamente dedicarse a la producción de celular. En consecuencia,
Ecuador va a exportar café a bajos precios, porque tiene mayor productividad. Y Ecuador va a importar celulares más baratos de Japón, ¿sí? Porque Japón va a producir excedentes de teléfonos celulares. Entonces, eso le va a dar una ventaja a Ecuador, que va a producir y consumir más café y que va a consumir más celulares, ¿sí? Ecuador no le va a convenir producir celulares porque los costos serían más altos y por lo tanto no es negocio dedicarse a la producción de celulares. Le va a resultar más rentable importar celulares más baratos producidos de países que son más eficientes en la producción de celulares. Entonces, ese es un aspecto importante. A Ecuador le va a convenir comprar un avión, importar un avión que producirlo localmente, ¿sí? El costo de fabricar un avión en el Ecuador probablemente sea unas 100 veces más de lo que costaría importarlo, ¿sí? Entonces, se agotaría muchos recursos si nos dedicamos al avión. Mejor lo compramos más barato en el exterior y nos dedicamos a la producción del bien en la que somos más eficientes. Eso es lo que nos dice la teoría de Adam Smith. Cuando eso ocurre, entonces los dos países ganan con el comercio y gana el mundo con el comercio, porque el mundo puede producir y consumir más de estos bienes, ¿sí? Es un poco la lógica de una economía más de mercado, tipo tal como lo plantea Adam Smith. Muy bien. Ahora, si supongamos que tenemos tres países. Pongamos tres países. Aquí tenemos los bienes, ¿no? Los bienes son alimentos, calzado y tela. Y aquí tenemos los países, Estados Unidos, México y Canadá. Pongamos aquí, estas son las horas de trabajo, ¿no? México tenemos 10, 2 y 8, Canadá 7, 3 y 5. Estas son horas de trabajo necesarias. Esas son horas de trabajo necesarias para producir una unidad de bien, ¿no? Entonces tenemos tres países, Ecuador, países Estados Unidos, México y Canadá. Tenemos tres bienes que son alimentos, calzado y tela, ¿no? Entonces tenemos Estados Unidos necesita de 4 horas para producir una unidad de alimento, México 10 y Canadá 7. Entonces Estados Unidos se va a especializar en alimentos. México, en cambio, requiere de 2 horas para producir una unidad de calzado, Estados Unidos 5 y Canadá 3. En consecuencia, México se dedica a calzado. En el caso de la tela, Estados Unidos requiere de 7 horas, México 8 y Canadá 5. Por lo tanto, Canadá se dedica al hacer tela. Entonces, esto ya genera la orientación del comercio, ¿no? Que nos dice que Estados Unidos se especializa en alimentos. ¿A qué induce la especialización? A la exportación. Estados Unidos exporta alimentos. ¿A quién? A México y Canadá. Por su parte, importa calzado
de México e importa tela de Canadá. Eso sería en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, en el caso de México, México se especializa en calzado. Entonces, exporta calzado a Estados Unidos y Canadá. Importa alimento de Estados Unidos e importa tela de Canadá. Mientras que Canadá se especializa en tela, exporta tela a Estados Unidos y México, importa alimento de Estados Unidos e importa zapato o calzado de México. ¿Sí? Esos son los flujos que se generan en el comercio inducidos por la especialización, ¿no? Entonces, repito, lo que SMI nos dice que si los países realmente se dedican a producir aquellos bienes en los que son más eficientes, es decir, tienen mejores niveles de productividad y utilizan mejor los recursos, esto va a permitir producir más bienes, con lo cual van a generar ingresos para comprar productos en los que no son competitivos, ¿sí? Es decir, para importar bienes en los que no son competitivos, y eso va a determinar que los países y el mundo salgan ganando con el comercio. En consecuencia, la sociedad está en capacidad de comprar y consumir más bienes producidos en el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, se puede comprar un auto en el Ecuador porque hay países que producen autos más baratos. Se puede comprar una computadora más barata porque hay países que se especializan en la producción de computadoras. Entonces, eso va a estar en función del tipo de recursos que tenga cada país, del tipo y la abundancia de recursos que tenga cada país. Eso va a determinar entonces los niveles de productividad. Ahora, para determinar y para hacer un cálculo si efectivamente, o para poder validar esta teoría de la ventaja competitiva, ¿sí? Vamos a poner un ejercicio para poder aplicar esta ley de la ventaja competitiva. Bien, el ejercicio es el que ustedes lo ven ahí. Es un taller para trabajarlo aquí en clase. Dice, suponga que Ghana y Corea tienen 200 unidades de recursos y pueden producir arroz y cacao. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El ejercicio nos da la cantidad de recursos. Hay dos países y hay 200 unidades de recursos. El ejercicio también nos da la productividad. En el caso de Ghana, dice necesita de 10 recursos. 10 recursos vienen a ser 10 horas para producir una tonelada de cacao y 20 recursos para producir una tonelada de arroz. En el caso de Corea, Corea necesita de 40 unidades de recursos para producir una tonelada de cacao y 10 de recursos para producir una tonelada de arroz. ¿Qué es lo que nos pide el taller? Nos pide determinar la curva de posibilidades de producción de cada país. Ese es el primer punto. El segundo punto dice, suponga que cada país utiliza la mitad de los recursos en la producción
de cada bien y la otra mitad en la producción del segundo bien. Determina las posibilidades de producción de cada país. El punto número 3 dice, basado en la ventaja absoluta, determine la producción de los bienes de cada país. El punto 4 dice, suponga que la relación de intercambio es 6 toneladas de cacao igual a 6 toneladas de arroz. Determina la producción y el consumo después de la especialización y el intercambio. Y el punto 5 dice, determina el incremento del consumo después de la especialización y el intercambio. Bien, ahí tenemos entonces un ejercicio para aplicar esta primera parte sobre la ley de la ventaja absoluta. Entonces, les voy a pedir que le tomen una foto para que sigan la secuencia, lo copien o le tomen una foto ahí para que ustedes sigan la secuencia y poder trabajarlo aquí en la tabla, ¿no? Bien, voy a poner aquí los recursos. Son 200 horas de trabajo. Son dos países, Ghana y Corea. Cada país tiene 200 horas de recursos. Vamos a poner los requerimientos, ¿no? En el caso de Ghana, Ghana requiere de 10 horas para producir una tonelada de cacao y 20 horas para producir una tonelada de arroz. Ahora Corea por su parte necesita de 40 horas para producir una tonelada de cacao y 10 horas para producir una tonelada de arroz. Muy bien. Entonces, esa es la información. ¿Qué nos pide? Nos pide determinar la curva de posibilidades de producción de cada país. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, aquí vamos a poner Ghana y acá vamos a poner Corea. Vamos a poner aquí el cacao y acá el arroz. Aquí pongamos el cacao y acá pongamos el arroz. La curva de posibilidades de producción es lo máximo que puede producir cada país de los dos bienes, ¿no? Entonces vamos con las posibilidades extremas. Supongamos que Ghana decide utilizar todos los recursos en cacao. Para producir una tonelada de cacao necesita de 10 horas. Como tiene 200 horas, quiere decir que si esas 200 se van al cacao, 200 para 10, nos quedaría 20. Lo máximo que va a producir son 20 toneladas. Esa es la primera posibilidad, ¿no? Obviamente ya no queda para producir arroz. Ahora, supongamos que decide solo producir arroz. Para producir arroz necesita de 20 horas.
tiene 200 horas. Entonces, 200 dividido para 20 le quedaría 10. Y por lo tanto, la curva va a tener esa forma, ¿no? Esa es la curva de posibilidades de producción de gas. ¿Qué nos dice la curva? La curva tiene la pendiente negativa, ¿no? Obviamente lo que nos va a decir es que cada vez que Ghana quiere producir arroz, tiene que liberar recursos que lo estaba utilizando en cacao. Es decir, si Ghana quiere producir más arroz, tendrá que dejar de producir cacao, ¿no? Esa es la teoría del costo de oportunidad. Ahora, vámonos con Corea. En el caso de Corea, Corea necesita de 40 horas para producir una tonelada de cacao. Suponiendo que las 200 se van al cacao, 200 dividido para 40, nos quedaría 5 por 0, 0, 5 por 4, 20. Nos quedaría 5. Y si las 200 se van para el arroz, nos queda 20. Por lo tanto, ¿sí? Podemos ver la curva de posibilidades. Ya pueden ustedes ver el sesgo. La curva de Ghana tiene sesgo al cacao. Y la curva de Corea tiene sesgo al arroz. Ya eso ya nos está diciendo de que Ghana se va a dedicar al cacao y Corea se va a dedicar al arroz, ¿no? Muy bien. Ese es el primer punto. Vamos al segundo punto. El segundo punto nos dice si cada país utiliza la mitad de los recursos en la producción de cada día. Vamos a ver cómo nos quedaría el cuadro. Entonces ponemos aquí los bienes. Vamos a poner aquí los países. Pongamos aquí cacao y aquí arroz. Esto es la producción, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Producción y consumo antes de la especialización. Ese es el nombre. La producción y consumo antes de la especialización. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice que cada país utiliza la mitad de los recursos en la producción del bien que es más eficiente. Por lo tanto, Ghana, ¿cuánto va a producir Ghana? La mitad de los recursos. Podemos ver el gráfico anterior. Si Ghana dedica 100 horas a producir cacao, sería 100 para 10, sería 10. Y las otras 100 la dedica al arroz, sería 100 para 20 a 5. Entonces sería 10 y 5. Ahora nos vamos con Corea. En el caso de Corea sería 100 dedicadas a cacao, sería 100 para 40, serían 2,5 y 10. La otra sería 2,5 y 10.
Ahí tenemos el segundo punto. Bien, vamos al tercer punto. El tercer punto nos dice que determine la producción y el consumo después de la especialización. Ahora sí nos vamos a la especialización. Ya sabemos la especialización, ¿verdad? Ghana se va a dedicar a cacao y Corea se va a dedicar al arroz. El sesgo de la curva lo puede determinar en la tabla que hicimos, el punto número 1. Muy bien. Entonces vamos otra vez a hacer el cuadro. Ya. Entonces, ¿qué nos dice la especialización? La especialización aquí lo que nos dice es que Ghana se va a dedicar únicamente a la producción de cacao, mientras que Corea se va a dedicar únicamente a la producción de arroz. Entonces, ¿cuánto puede producir Ghana? Serían las 200 unidades dedicadas a cacao, serían 20 toneladas, ¿no? Ahora, como ya agotó todos sus recursos, obviamente ya no tiene el arroz cero. En el caso de Corea, se dedica solo a arroz, 200 dedicadas al arroz, como necesita de 10 horas para producir una tonelada de arroz, con 200 le va a quedar 20, le queda aquí 20 y ya no tiene para cacao cero. Esa es la producción con la especialización. Ahora, como ustedes pueden ver ahí cada país ha producido los bienes que son más eficientes. Ahora, el MIN nos dice para qué, por qué, qué va a ganar ese país y qué va a ganar el mundo, la sociedad con esa especialización. Entonces, el MIN nos dice el comercio y ahí entra ya el comercio, ¿no? Una vez que cada país se especializa, esa especialización va a permitir entonces aumentar los flujos de comercio. ¿Eso qué significa? Significa que Ghana va a tener que exportar cacao e importar arroz. Y Corea, en cambio, va a tener que exportar arroz e importar cacao. Ahora, este dato lo necesitamos, ¿no? Suponiendo que la relación de intercambio, este es un precio de intercambio, ese dato está en el ejercicio, es 6 toneladas de cacao es igual a 6 toneladas de arroz. Esta es la relación de intercambio, ¿verdad? Es decir, en el mercado internacional se va a intercambiar 6 toneladas de cacao por 6 de arroz, o una de cacao por una de arroz, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto nos queda, sería la producción y el consumo después de la especialización y el intercambio. Ahora sí vamos ya al comercio, ¿no? Ya se especializaron, ahora nos vamos al comercio. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Aquí tenemos los bienes, aquí tenemos los países, cacao y arroz. Ghana va a exportar cacao. ¿Cuánto va a exportar? 6.
Tenía 20, le queda 20 menos 6, 14. Por esas 6 de cacao recibe 6 de arroz. Entonces, 6 de arroz. Corea va a exportar arroz. Tenía 20, vende 6, le queda 14. Por esas 6 de arroz recibe 6 de cacao. ¿Sí? Entonces, esa es la información después de la especialización y el intercambio. Muy bien, ahora, para saber las ganancias, la ganancia neta que genera el comercio, tanto en producción y consumo, entonces, vamos a ver cuál era la situación inicial, es decir, la situación antes de la especialización, y vamos a ver cuál es la situación después de la especialización y el intercambio, ¿no? Entonces, vamos a abrir aquí el último cuadro, que es incremento de la producción y el consumo después de la especialización y el intercambio. Bienes, aquí tenemos Ghana y Corea, ¿no? Entonces, miren lo que vamos a comparar, ¿no? Esto que está aquí, lo voy a señalar con una X, lo que está aquí es la producción y el consumo antes de la especialización. Y la última tabla, la que está acá, es la producción y el consumo después de la especialización y el intercambio. Es decir, voy a comparar cuál era la situación inicial cuando no había especialización y comercio y cuál es la situación después de la especialización y el comercio. Entonces tenemos, vamos con Ghana primero. Antes de la especialización, Ghana producía y consumía 10 de cacao. Después, produce y consume 14. Por lo tanto, en cacao, Ghana consume más 4. 10 a 14. Vamos con arroz. Antes de la especialización, Ghana consumía 5 de arroz. Con la especialización consume 6. Por lo tanto, en arroz, Ghana consume más 1. Los ganeses pueden comer más arroz. Vamos con Corea. Antes de la especialización, Corea consumía 2,5 de cacao. Después consume 6. Por lo tanto, Corea consume más 3,5 de cacao. Ahora nos vamos con arroz. Antes consumía y producía 10. Ahora produce y consume 14, es decir, más 4. ¿Sí? Entonces, en el último cuadro podemos ver que los dos países, ¿verdad?, producen y consumen más de los bienes. Es decir, que pueden comprar, pueden producir una mayor cantidad de bienes, con lo cual la sociedad en su conjunto se va a ver beneficiada. ¿Sí? Entonces, una cosa es la producción antes de la especialización y otra cosa es la producción y el consumo después de la especialización. Entonces, es mejor liberalizar la economía, que los países puedan utilizar sus ventajas comparativas, que los países puedan producir los bienes en donde son más eficientes, porque la sociedad en su consumo va a mejorar, ¿sí?, su bienestar económico. Eso es lo que nos dice Smith respecto a esta teoría de la ventaja absoluta. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué se requiere? Ahí que se requiere que el Estado justamente no intervenga en el comercio como en el caso de los mercantilistas. Acá el Estado debe dejar a los agentes económicos libremente, ¿sí?, y que en base a la abundancia o a la escasez de factores, los países se especialicen
en aquellos bienes en los que son más eficientes. Eso determina que nosotros podemos comprar más alimentos, porque somos un país agrícola, pero también podemos adquirir más electrodomésticos, podemos comprar más productos que Ecuador no está en capacidad de producir, ¿no? Pues eso es lo que nos dice esta teoría de la ventaja absoluta de Adán y Eva. Esa es entonces una primera parte en que las diferencias de comercio están determinadas por la productividad. Ahora, otro factor que Smith considera y toma en cuenta, además de la productividad, es el costo de la mano de obra. El costo de la mano de obra. Ese costo de la mano de obra está determinado por los salarios. El salario por hora. Y lo que nos dice es que, si bien los países pueden tener diferencias de productividad, por ejemplo, Ecuador puede tener márgenes de productividad más bajos en relación a otros países o en relación a los países desarrollados. Sin embargo, el costo de la mano de obra en el Ecuador puede ser más bajo en relación a esos países. Y en consecuencia, Ecuador está en capacidad de producir también bienes justamente debido a que los costos salariales son menores, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, eso lo basamos en la lógica de por qué algunos países tienen muy desarrollada la industria textil, por ejemplo, a pesar de las diferencias de productividad, por ejemplo, si las grandes marcas, las grandes empresas, digan ustedes, Nike, Polo, las grandes marcas de calzado y las grandes marcas de ropa, sus empresas no necesariamente se encuentran, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿sí? Esas empresas están en México, están en Perú, esas empresas están en Vietnam, están en Tailandia, están en Indonesia, etc., ¿no? ¿Por qué esas empresas migran hacia esos países? Justamente para aprovechar la mano de obra barata, ¿no? Solo por poner un caso, una hora de trabajo en Estados Unidos, en esa industria textil, puede estar valorada en $30 la hora. Esa misma hora de trabajo en México puede estar valorada en no más de unos $2 la hora. Entonces hay una diferencia sustancial en lo que tiene que ver con el costo de la mano de obra. Y ese costo de la mano de obra permite entonces a ese país producir con ventaja bienes que puede exportarse entonces al resto del mundo. Entonces, el costo de la mano de obra es otra variable que de alguna forma influye en el comercio internacional, ¿sí?, de cada país, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos los bienes, aquí está Estados Unidos y por acá está México. Los bienes son alimentos y tela. Pongamos que Estados Unidos 8, aquí 4 y México 10 y 2, ¿no? Estas son horas de trabajo. Son horas de trabajo para producir una unidad de bien. Entonces, ¿cómo leemos? Leemos que en Estados Unidos necesita de 8 horas para producir una unidad de alimento.
mientras que en México 10. En el caso de la tela, Estados Unidos necesita de 4 horas para producir una unidad de tela y México 2, ¿no? Pongamos el costo de la hora, costo por hora. Pongamos que el costo por hora en México es de 5 pesos y que en Estados Unidos el costo es de $10. Ese es el costo por hora. Entonces, vamos a ver cuál sería el costo, ¿no? Costos monetarios. Tenemos alimentos, tela. Aquí está Estados Unidos, México. Muy bien. Entonces, si Estados Unidos necesita de 8 horas para producir una unidad de alimento y el costo por hora en Estados Unidos es de $10, por lo tanto, para producir una unidad de alimento requiere invertir $80. En tela necesita de 4 horas para producir una unidad de tela. Como el costo por hora es de $10, serían 10 por 4 sería $40. Y en el caso de México, la moneda es el peso, entonces serían 10 horas para producir alimento, el costo por hora sería 5 pesos, entonces son de 50 pesos. Y en el otro sería 2 horas para producir tela, cada hora vale 5 pesos, sería 10 pesos. Ahí tenemos los costos monetarios. Estos son los costos monetarios para cada país. Ahora, ¿cuál produce con los costos monetarios más bajos? Obviamente, esa pregunta no la vamos a poder responder porque son monedas diferentes. El dólar es distinta al peso. Para poder responder esa pregunta, necesitamos valorar los costos en la misma moneda. O lo valoramos en dólares o lo valoramos en pesos. Para hacer eso, necesito una variable, que es el tipo de cambio. Suponiendo que el tipo de cambio, vamos a suponer que es $2,5, un supuesto, ¿no? Es igual a un peso, suponiendo que este es el tipo de cambio. $2,5 es igual a un peso. Vamos a convertir los pesos a dólares y cotizarlo todo a dólares, ¿no? Entonces, pasemos el cuadro. Costos monetarios. Aquí mismo, alimentos, tela. Tenemos aquí Estados Unidos, México. Aquí tenemos $80 y aquí tenemos $40. Eso no cambia. Lo que va a cambiar son los pesos, que ahora lo vamos a hacer dólares, ¿no? Entonces tenemos, si un peso es igual a $2,5, entonces vamos a convertir 50 pesos a cuántos dólares va a ser igual, ¿no? Sería 50 por 2,5 me quedaría 125 dólares, ¿no? Ya llevado el peso a dólar. Ahora el otro. Si un peso es $2,5, 10 pesos van a ser iguales a $25. Ahora sí, ya vemos los costos.
y podemos ver que Estados Unidos para producir alimentos necesita $80, el costo de 80, en México $125, el más barato, Estados Unidos. En tela, producir tela en Estados Unidos cuesta $40, producir tela en México cuesta $25, el más barato, en México producir tela. Por lo tanto, basado en estos costos, Estados Unidos se dedica a alimentos y México se dedica a la tela, considerando los costos de la mano de obra y también considerando el tipo de cambio. ¿Por qué es importante el tipo de cambio aquí? Porque sin el tipo de cambio no podría ser la comparación, ¿no? Porque tenemos que comparar en la misma moneda, ya sea en moneda local o en moneda extranjera. Ahora, vamos a suponer que se produce lo siguiente. Supongamos ahora que el tipo de cambio es 1,5 dólares, es igual a un peso. Supongamos que se produce esto, 1,5 dólares es igual a un peso. Vamos a ver cómo cambia la situación del comercio dada esta situación, ¿no? Aquí lo que se va a ver es que si teníamos un tipo de cambio, el tipo de cambio inicial era 2,5 dólares por peso. Ahora el tipo de cambio es 1,5 dólares por peso. Es decir, que el dólar se apreció en relación al peso. Es decir, que el dólar gana valor en relación al peso, ¿no? Inicialmente era 2,5 dólares un peso, ahora es 1,5 dólares un peso. Hay una apreciación del dólar y hay una depreciación del peso. Veamos cómo influye eso ahora en el comercio. Vamos otra vez al cuadro. Alimentos, tela. Estados Unidos, México. Alimentos sería $80, $40. Ahora nos vamos con los precios con ese tipo de cambio en México, ¿verdad? Entonces tenemos que un peso es igual a 1,5 dólares, una regla de tres sencilla, ¿no? 50 pesos a cuántos dólares. Entonces aquí 50 por 1,5 me sale $75. Y el otro sería 1 a 1,5, 10, aquí me va a salir $15. Entonces miren cómo cambió totalmente la situación del comercio. Producir alimento en Estados Unidos cuesta $80. Producir el mismo alimento en México vale $75. Es más barato en México. Vamos con la tela. Producir tela en Estados Unidos cuesta $40. Producir tela en México cuesta $15. Es más barato en México. Entonces, dada esta situación, vemos que México es más competitivo tanto en alimentos como en tela. Y esto se explica por la variación del tipo de cambio. Como les indicaba ahí, el tipo de cambio se apreció en Estados Unidos y se depreció en México. ¿Qué significa? Significa ahora que los productos mexicanos son más baratos. Hay una depreciación del peso y eso hace que los productos mexicanos son más baratos. Al ser más baratos los productos mexicanos, eso hace de que el comercio básicamente sea
de que México exporte alimentos y tela a los Estados Unidos. Y esa es otra de las variables de ajuste que hay en estos modelos cuando se produce variaciones del tipo de cambio. Y por eso es que muchos de los países, ¿sí?, se niegan a, o muchos de los países se resisten totalmente a la dolarización, por ejemplo, ¿no? Con la dolarización no se puede mover el tipo de cambio, por lo menos para Ecuador, ¿no? ¿Sí? Pero cuando los países tienen moneda local, una manera de ingresar a los mercados internacionales es a través de la devaluación de la moneda local. Entonces, México mejoraba la situación de comercio justamente por la variación que tiene el tipo de cambio. Como les decía, el tipo de cambio inicial era 2,5 dólares por peso. Ahora el tipo de cambio es de 1,5 dólares por peso. Quiere decir que el peso se hace más barato y por lo tanto esto va a generar un aumento de las exportaciones, ¿sí?, y una disminución, en el caso de México, ¿no?, un aumento y una disminución de las importaciones, con lo cual mejora la balanza comercial. Ahora, esta situación es una situación de corto plazo. Esto básicamente es una situación de corto plazo. Es decir, en el corto plazo los productos mexicanos son más baratos, con lo cual indudablemente que mejora la situación de, de la economía mexicana, ¿no?, desde el punto de vista del comercio. ¿Qué pasa en el mediano y largo plazo? Las consecuencias de lo que puede pasar en el mediano y largo plazo, ¿sí?, va a depender del sistema cambiario, ¿no? Vamos que si tenemos un sistema basado en tipo de cambio fijo o tenemos un sistema basado en tipo de cambio flexible. Este, Esto es importante considerar si queremos ver los efectos, ¿sí? Supongamos que tenemos un sistema de tipo de cambio fijo. ¿Qué ocurre con un régimen de tipo de cambio fijo? Pues aquí tenemos la demanda, esta es la oferta de divisas, aquí tenemos tipo de cambio fijo, es la cantidad de divisas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Vamos que un país tenga un superávit en balanza comercial. Si tiene un superávit en balanza comercial, eso significa que va a aumentar la oferta de divisas. Por ejemplo, en el caso de México, al aumentar las exportaciones, automáticamente México exporta más productos y recibe más dólares. Entonces, esta curva de oferta de divisas o de dólares se va a desplazar a la derecha, con lo cual hace que el tipo de cambio se aprecie, ¿no? Entonces, el tipo de cambio cae, el tipo de cambio se aprecia. Ahora, con tipo de cambio fijo, con tipo de cambio fijo, el Banco Central sale al mercado a comprar divisas. Entonces, el Banco Central sale al mercado a comprar divisas. Entonces, compra divisas, ¿para qué? Justamente para evitar la apreciación, ¿no? Esta curva se desplaza otra vez
a su nivel inicial, el Banco Central compra divisas, el tipo de cambio regresa a su nivel inicial y aumenta la oferta de dinero y aumenta la oferta monetaria. Tendría que ser si este es el Banco Central de México, activos pasivos, entonces estas reservas en dólares aumentan y esto hace que aumenta la oferta monetaria en pesos, ¿no? Entonces aumenta la oferta monetaria y el aumento de oferta monetaria genera un aumento de precios. Es decir, el aumento de oferta monetaria va a generar un aumento del gasto, un aumento de la demanda agregada. Eso ustedes lo ven en macroeconomía, ¿sí? Entonces, esta es la demanda agregada, esta es la oferta agregada. Entonces, al aumentar la oferta monetaria, aumenta la demanda agregada, aumenta obviamente el PIB, la producción, pero también suben los precios, ¿sí? Entonces, produce un aumento también de los precios y ese aumento de los precios en una economía donde está aumentando el empleo significa un aumento de los salarios. Entonces, los salarios tienden a subir. Y ese aumento de los salarios podría, a mediano y largo plazo, anular el efecto competitivo. Obviamente, si hay diferencias sustanciales de salario, como sí ocurre, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y México, si en una hora en Estados Unidos se paga $30 y en México se paga menos de 5, estamos hablando de una diferencia abismal de salarios, ¿verdad? Entonces, si hay un efecto inflacionario en México, puede subir los precios, pueden subir los salarios, pero muy remotamente esa subida de salarios va a igualar a los salarios en Estados Unidos, ¿no? Va a haber un ajuste de salarios, pero ni muy remotamente va a llegar al salario de Estados Unidos. Entonces, siempre va a ser rentable, siempre va a ser necesario, motivante, qué sé yo, para los mexicanos cruzar la frontera y largarse a Estados Unidos, porque las diferencias de salarios son significativas, ¿sí? A pesar, obviamente, de todos los riesgos que se corren, ¿sí? Entonces, hay un ajuste interno, pero ese ajuste de salarios no llega hacia los mismos salarios que en Estados Unidos. Eso sí podía pasar, por ejemplo, para países que están más integrados y países donde hay bastante similitud en el tipo de economía que existe. Ahí sí, el efecto inicial competitivo que podría darse por una baja de salario luego tiende otra vez a equipararse cuando ese mayor dinamismo del comercio que genera los mejores salarios anula nuevamente el efecto competitivo en el momento en que la economía crece, generando una subida básicamente de los salarios, ¿no? Ese es el ajuste que podría darse en mediano y largo plazo, suponiendo obviamente que estamos en un sistema de tipo de cambio fijo. Si, si el sistema es de tipo de cambio flexible, entonces ahí las consecuencias serían de que al aumentar las reservas, ¿sí? Ya no hay la necesidad de intervenir. Al aumentar la oferta, efectivamente vendría a ser, esta es la demanda, esta es la oferta de divisa. No hay tipo de cambio flexible, entonces aumenta la oferta, el tipo de cambio se aprecia, ¿no? Entonces el tipo de cambio se aprecia y esta apreciación del tipo de cambio hace perder competitividad. Aumentan las importaciones, la balanza comercial negativa. Se anula en el mediano y largo plazo la apreciación, anula el efecto competitivo de los menores salarios. No, eso sí podría darse dada esta situación, porque cuando
Cada vez que hay una apreciación de la moneda, la balanza comercial se deteriora, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una apreciación del dólar, supongamos que el tipo de cambio era $1 es igual a 1 euro. Entonces, los europeos, supongamos que le cuesta $10 una caja de banano. Entonces, 10 euros invierten y reciben la caja de banano. ¿Qué pasa si el dólar se aprecia? Pongamos, $0,5 es igual a 1 euro. ¿Qué significa? Que ahora la caja de banano ya no cuesta, ya no le va a costar. Es decir, si ellos con 10 euros ya no van a comprar la caja de banano, van a comprar la mitad de la caja de banano. Es decir, que el producto se hace o pierde competitividad en el mercado internacional, ¿no? Entonces bajan las exportaciones y aumentan las importaciones, con lo cual, de alguna forma, en mediano y largo plazo se anula el efecto competitivo en la economía. Entonces, ese sería el efecto que se produce en el mercado. Bien, voy a ponerles aquí un taller. Vamos a poner la misma información, entonces, con los siguientes datos. Bien, vamos ahí. Dice taller, ya sería el número 2. Dice con los siguientes datos, tenemos los bienes, alimentos, tela, los dos países, Estados Unidos, México, ¿no? Tenemos horas necesarias, 8, 4, 10, 2.
son horas necesarias para producir una unidad. Dice que el costo de trabajo por hora en México es de 10 pesos y el costo de trabajo por hora en Estados Unidos es de $10. Si el tipo de cambio es 1,5 dólares, es igual a 1 peso, determine la especialización y el efecto en el comercio. Ese sería el punto 1. Si el tipo de cambio es de 1,5 dólares igual a 1 peso, determine la especialización y el efecto en el comercio. Ese sería el punto 1. El punto 2 dice, si el tipo de cambio es $1 igual a 1 peso, dice, ¿qué efectos tiene en el comercio a corto plazo y cuáles son los efectos a largo plazo con tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible? ¿No? Lo que vimos en este momento aquí, de qué va a pasar con la inflación y obviamente con los salarios y qué va a pasar si hay un sistema de tipo de cambio flexible, ¿no? Entonces vamos a agregar esos dos conceptos que son lo que significa el tipo de cambio fijo y lo que significa el tipo de cambio flexible. ¿No lo pudieron ver este ejercicio? Me decía, alguien me puso en el chat que lo ponga completo. Profe, Sí, o sea, le quiero pedir un favor. Si pudiera poner la parte de donde usted realizó el literal 5, por al favor. 5. Ajá, Donde dice el ejercicio de literal 5. ajá. El que dice determina el incremento del consumo después de su especialización Ya, en intercambio. ya correcto. Ya, gracias. Este que está aquí es, el literal 5. A ver, lo voy a poner, dice, los bienes son lo mismo, ¿no? Son cacao y arroz. ¿Ya? Aquí están los dos países, Ghana y Corea. Entonces, ¿qué es lo que va a comparar ahí? Va a comparar aquí donde está esta X, que es la producción y consumo antes de la especialización y el intercambio.
¿sí? Este cuadrito de aquí es cuando cada país utiliza la mitad de los recursos en la producción de cada uno de los bienes. Entonces va a comparar esto y va a comparar con el que está acá abajo, donde dice la producción y el consumo después de la especialización y el intercambio, donde está la otra X, ¿sí? Entonces, aquí tiene, en el caso de Ghana, tiene 14, en el caso de Corea 6, en el caso del arroz tiene 6, y en el caso de Corea 14. Entonces, va a comparar donde las dos X, ¿no? Donde está la X esta con la otra X de acá. ¿Por qué compara eso? Porque en el primero es antes de la producción, antes de la especialización y el intercambio. Y el otro, donde está la otra X, es la producción y consumo después de la especialización y el intercambio. Entonces, compara. Tiene, antes Ghana en cacao tenía 10, después tiene 14, y abajo el último cuadro, entonces le quedaría más 4 en cacao a Ghana. Más 4, porque de 10 pasa a 14. Nos vamos con arroz. En arroz, en Ghana tiene 5 antes, después tiene 6. Por lo tanto, puede comer más arroz en uno, más uno, de 5 a 6. Ahora nos vamos con Corea. Antes, 2,5. Después, 6. 6 menos 2,5 le queda 3,5. Y el otro, en arroz, Corea, 10. Y luego le queda 14. Por lo tanto, le queda más 4. Ese es el resumen, ¿no? Un poco para validar, de acuerdo a lo que dice Smith, de que el comercio y la especialización basado en los niveles de productividad justamente le generan ganancias para todos los países, ¿no? Ese es el cuadrito. Bueno, el taller está basado en los costos salariales, ¿no? Tan como lo hicimos el último, y tipos de cambio. Lo pueden hacer en la computadora, lo pueden hacer a mano. Si lo hacen a mano, tiene que estar bien legible para que al momento de subir se pueda entender. Ya sería hasta la próxima semana, ¿ya? Generalmente, con ustedes les envío este taller y ahí les dejo para que ustedes lo puedan trabajar, ¿no? Cualquier inquietud, cualquier duda, entonces ustedes lo pueden verificar también con la grabación de la clase, ¿no? Este sería lo más importante del modelo de la ventaja competitiva. Eh, entonces ya les dejo ahí para que ustedes puedan trabajar con el ejercicio. Profe, ¿Sí? una consulta, ¿el trabajo también es grupal o es individual? Ya, lo pueden, este de aquí, todos los talleres ustedes lo pueden trabajar en los grupos de 3, no hay ningún problema, pero lo que no pueden olvidarse es de que cada uno tiene que subirlo, ¿sí? Listo, profe, Entonces, gracias. ustedes ya lo tienen ahí, lo trabajaron los tres, le pasa la copia, hacen una sola copia y cada uno se encarga de subir al aula virtual. Eso sí, no pueden olvidarse porque cada uno tiene su propio casillero donde está la información que luego sirve para la evaluación, ¿no? No sé si ingresó Camacho, Mohamed, me avisa, Murillo, Buenas tardes, Pagual, profe. Presente. Mohamed, presente, profe. Disculpa. Presente, Murillo. Murillo también, Rodríguez, déjame ver, voy a ingresar de nuevo.
Ya tenemos Camacho, Mohamed, Murillo, Aguay, Rodríguez. Profesor, disculpe, yo también, que no puede ingresar al inicio rápidamente. Rodrigo Franco. Rodríguez, ya, Sí, Rodrigo Franco. correcto. Muchas gracias, profe. Listo.